vosotros, amada Iglesia de Dios. Siempre es una dicha poder estar delante de ustedes. Primeramente, gracias a Dios, porque nos pone los medios y la oportunidad para estar aquí con ustedes y mirarlos nuevamente, hermanos, y saber de esa manera que siguen perseverando, ¿verdad? Siguen perseverando en la doctrina y siguen perseverando en la palabra de nuestro Dios. Tomen sus lugares. Gracias a nuestros hermanos también del ministerio de esta localidad que pues me han invitado para estar en este día, y aprovechando pues la reunión de mañana, pues aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos ha dicho que como iglesia de Dios debemos considerarnos bienaventurados. Sí, se dieron cuenta en la lectura, ¿verdad? Bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Y esta profecía, hermanos, es una dicha que la iglesia de Dios, como iglesia de Dios, pues Dios nos haya elegido para escucharlas. El tema que vamos a mirar hoy seguramente lo han escuchado también en otra oportunidad, pero nunca está de más, hermanos. El apóstol Pedro decía que ustedes ya saben todas las cosas, pero es necesario que se les vuelva a predicar, que se les vuelva a repetir, porque necesitamos, como bien decía mi hermano, del alimento espiritual. Y así como en la vida cotidiana, hermanos, necesitamos de los alimentos cotidianos, en la vida espiritual también necesitamos, hermanos, de las palabras de nuestro Dios, porque eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos levanta la fe, es lo que nos da la esperanza, hermanos, para seguir hacia adelante. El título del tema, hermanos, es El Señor está cerca. Leíamos entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y vamos a abrir nuevamente, hermanos, la palabra de Dios allí, porque ahí vamos a partir. Libro de Revelaciones o Apocalipsis, que es lo que precisamente significa. Y el libro comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Vamos a grabarnos bien esto, hermanos, ¿sí? Hay un propósito por la cual Juan estuvo allí en la isla de Patmos. ¿Por qué no estaba allí? Según la historia, hermanos, el apóstol Juan lo intentaron matar, ¿sí? Lo quisieron hervir en un perol de aceite, lo calentaron y lo echaron ahí, no le pasó nada. Eso es lo que nos cuenta la historia. Y entonces lo exiliaron o lo mandaron a la isla de Patmos, que era una cárcel como las Islas Marías o cualquier otra isla, ¿verdad?, que es usada como cárcel. Y Patmos era precisamente eso, una isla donde eran mandados ciertos presos. Y Dios tenía ese propósito de mandarlo ahí porque allí recibe, hermanos, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando Juan, hermanos, escucha estas palabras, las empieza a escribir, porque esa fue la orden que recibe, que tenía que escribir. Pero algo importante, hermanos, las cosas iban a ocurrir presto. Y por eso, hermanos, les es declarada la profecía, les dada la revelación, porque las cosas van a ocurrir presto. Y hoy en día, hermanos, quizás nosotros nos preguntemos, bueno, ¿eso sucedió hace cuánto tiempo, hermanos? Según la cronología histórica, el libro de Apocalipsis se escribió por ahí del año 96 de nuestra era, y si sacamos cuentas ya pasó casi 2000 años entonces. Y todavía el Señor Jesucristo no viene. Pero cuando Juan recibe la revelación, dice que estaban pronto a ocurrir también todas estas cosas, ¿sí? Y estaba pronto, hermanos, la venida del Señor Jesús. Creo, hermanos, que tenemos y comprendemos que el tiempo de Dios no es el nuestro. El nuestro es muy corto, muy limitado, pero el de Dios no es así. Y en el tiempo de Dios, 2000 años, ¿cuánto es para Dios, hermanos? Pues como 2 días. Y entonces en el tiempo de Dios realmente está cerca. Para nosotros, quizá, hermanos, como seres humanos, ya pasó muchos años. Pero también es importante, hermanos, hacernos la pregunta hoy.
¿Está cerca o está lejos? ¿Sí? Bueno, dice del versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo, ¿qué dice, hermanos? Porque el tiempo está cerca, ¿sí? El propósito entonces, hermanos, por la cual se escribe las profecías de este libro es porque el tiempo está cerca. Pero algo importante más que debemos notar en el versículo 11, hermanos. Por eso dice que bienaventurado el que oye y lee. Bienaventurada sea la iglesia de Dios, hermanos. Versículo 11. Que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿A quién se lo iba a enviar, hermanos? ¿A quién es enviada las profecías? A las 7 iglesias que están. Y cada una de estas iglesias que estaban en Asia, hermanos, reunían los requisitos por la cual tenía que pasar las etapas de la iglesia. O sea, este libro es enviada a la iglesia de Dios. Porque esa fue la orden: escribe a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, ¿qué más? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, tristemente la Odisea, nuestra etapa. ¿Y por qué digo tristemente? Porque es la única iglesia que no recibe ningún elogio, solamente regaño. Pero esa es la iglesia de Dios, hermanos, a quienes es enviado este libro, a quien se le escribe esta profecía y se le manda a cada una de estas iglesias. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, el privilegio o la dicha de entender y de recibir las palabras de esta profecía. El Señor está cerca, el tiempo es presto, o sea que ya es rápido, ¿sí? Y tenemos que ver entonces, hermanos, las pistas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo queda? No podemos decir tal fecha, tal día, tal mes, tal año, porque eso, hermanos, sería un error muy grande. Recordemos también las palabras del Señor Jesucristo: el día y la hora. Y los que se han atrevido a poner fecha, ¿qué ha pasado con ellos? Han fallado, ¿sí? Hay uno que dijo que el Señor Jesús iba a venir en el año 1843 y el Señor Jesús no vino. Luego hizo cuentas, dices que fallé. El otro año viene y no vino. Hay otro que dijo que 1884 iba a venir Cristo y Cristo no vino. Fallé, pero va a venir en 1914. Bueno, tampoco vino el Señor Jesús en 1914. Luego quiso lavar su error y dijo: fallé otra vez, pero 1918 se va a acabar todas las naciones de esta tierra. Bueno, todavía, hermanos, seguían las naciones. Y ya se atrevieron a poner otra fecha para la venida del Señor Jesús, año 2030. O la hora y el día, nadie sabe. ¿Sí? Y quizá entonces, hermanos, donde más tenemos que poner atención es en las pistas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y los apóstoles también ratificaron, hermanos, las pistas por la cual no debemos perder de vista. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 32 y versículo 33. Una de las pistas, hermanos, más notorias del siglo pasado. Mateo capítulo 24, versículo 32 y versículo 33. Y creo que hemos visto bastante, hermanos, de estos dos versículos, pero esto siempre, hermanos, no debemos perder de vista. Sigan con la vista, hermanos. Dice: de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano. ¿Está dónde, hermanos? A las puertas. Ahora sí, hermanos. Dice: de la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? ¿Quién representa la higuera, hermanos?
al pueblo de Israel. ¿Sí? Y recordemos entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús quiso comer frutos de ese árbol y se acercó hacia ese árbol tan frondoso y no había frutos. Y entonces maldijo aquella higuera: nadie más coma de tu fruto. ¿Y qué pasó con aquella higuera, hermanos? Una representación del pueblo de Israel. Jesús vino a buscar frutos de arrepentimiento en ese pueblo y ese pueblo acabó crucificándolo, exceptuando las primicias, ¿verdad? Y ese mismo pueblo atrajo maldición a sí mismos al decir, ¿verdad?, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el pueblo de Israel, hermanos, quedó esparcido sobre la faz de la tierra a partir del año 70 de la era cristiana, y por último en el año 115 de la era cristiana les fue prohibido entrar a Jerusalén. Después, en el año 632, los pocos que quedaban en Israel fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra, cumpliéndose así, hermanos, la palabra de Dios, que les anunció que eso iba a suceder. Así que pasaron siglos y siglos y, hermanos, nadie pensó que Israel iba a regresar a su patria, salvo aquellos que analizaban las profecías y estaban seguros que en algún momento eso iba a suceder. Y efectivamente sucedió. Yo creo que muchos de nosotros sabemos la fecha del retorno de Israel hacia su tierra, que fue en el año 1948. Y precisamente a esa profecía se refiere el Señor Jesús cuando entonces dijo: de la higuera aprended la parábola, que parece que ya estaba seco y todo, pero ¿qué pasa con sus ramas? Se enternecen, ¿sí? Brotan. Y cuando vean eso, es que está a las puertas, está cerca. ¿Hace cuántos años que sucedió eso, hermanos? 75 años. Hace 75 años que Israel regresó a su patria y el Señor Jesús todavía no ha venido. Y les vuelvo a hacer la pregunta, hermanos: ¿está cerca? Ya vimos la primera pista, ¿verdad? Israel ya regresó a su tierra y Jesús dijo: aprendan de esa parábola. Cuando vean que esto está sucediendo, es que está a las puertas, ¿sí? El resurgimiento del pueblo de Israel, hermanos, es algo notorio para la iglesia de Dios. Otra pista, hermanos, la vamos a encontrar en Lucas capítulo 21, versículo 29. Versículo 29 y 30, Lucas capítulo 21, versículos 29 y 30, que dice de esta manera: y díjoles una parábola: mirad la higuera, y aquí se añade algo más, y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está ya cerca, ¿sí? Regresa a Israel, hermanos, apenas 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones que participaron en la guerra, una gran parte están destruidas. Alemania se divide en 2 partes. ¿Y quién pensó que Alemania iba a convertirse otra vez en una potencia mundial, hermanos? Mirad la higuera y todos. ¿Quién pensó que Corea, un país pequeño, hoy hasta está retando a la nación más poderosa bélicamente, Estados Unidos? ¿Quién lo pensó? Estaba también dividida, ¿sí? Y sigue dividida. Pero mirad los árboles, ¿qué está pasando con los árboles, hermanos? ¿Quién pensó que China iba a convertirse en una de las potencias económicas más grandes del mundo, hermanos? Pero fijémonos un poquito más en lo que la Biblia llama Gog y Magog. Cómo se están convirtiendo más y más, cada vez más poderosos. Miren todos los árboles. ¿Qué está pasando con la India, hermanos? La India se consideraba una nación pobre y todo, pero se está levantando de una forma económicamente y aceleradamente, hermanos. Y bélicamente se está armando de una forma también.
¿Quién pensó que Japón, después de haber sido bombardeado, ¿verdad?, y haber recibido 2 bombas atómicas, se convirtiera otra vez en una potencia mundial y líder en tecnología? ¿Quién pensó eso? Tal vez nadie. Entonces el Señor Jesús dice: mirad la higuera y todos los árboles. El más flaco, ¿qué está diciendo hoy, hermanos? Fuerte soy. ¿Sí? Esa es otra pista, hermanos, que miramos en la palabra de Dios. Y cuando veamos todo esto, dice, es que el verano está cerca. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, nos da unas recomendaciones, precisamente hablando de la cercanía de la venida del Señor Jesús. Nos da estas recomendaciones en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. Dice de esta manera, hermanos: vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor está. ¿Y qué es modestia, hermanos? Dice: vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Una vida sencilla, una vida decente, sin lujos, sin exhibicionismos, sin nada de eso, hermanos. Una vida sencilla, como deben ser los hijos de Dios, que no estén de soberbios, que no estén de orgullosos, que una vida sencilla, como debe caracterizar a los santos de Dios. ¿Sí? Dice que eso sea notorio a todos los hombres. Que no, en la mañana leíamos un pasaje que dice que el adversario no tenga de qué hablar de nosotros. Y esta vida, hermanos, nos es recomendada porque el Señor está cerca. ¿Sí? Está cerca. Y hoy en día, hermanos, como cuando vemos el mundo en la forma que se está convirtiendo cada vez más violento, más vicioso y otras cosas más, hermanos, resalta a la vista los hijos de Dios. De verdad, resalta a la vista los hijos de Dios. Debe ser notorio nuestra forma de vida delante de los hombres. ¿Sí? Se reafirma, hermanos, la venida del Señor Jesús en el libro de Revelaciones, en su capítulo 1, versículo 8. Son tantos los pasajes, hermanos, que nos hablan de la venida del Señor Jesús, que solamente vamos a mirar algunos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús está diciendo o reafirmando, hermanos, lo que allá en el año 30 o 33 más o menos le predicó a sus apóstoles sobre los acontecimientos relatados en Mateo capítulo 24, y allá en el año 96 está reafirmando, ¿verdad?, con esta revelación, que Él tiene que venir. Y es una esperanza que todos tenemos nosotros, hermanos, y no debemos tener ninguna duda de que el Señor Jesús va a venir. ¿Sí? No debe haber ninguna duda, porque los acontecimientos que Él mismo anunció, estamos viendo, hermanos, hoy en día estamos presenciando el cumplimiento de las profecías. Y eso nos debe, hermanos, alertar que el Señor Jesús sí va a venir. Que no quede ninguna duda, hermanos. Y hay muchas señales más, hermanos, que están ocurriendo alrededor del mundo y que nos debe poner sobre aviso. Hebreos 10:37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. El apóstol Pablo, hermano, cita una profecía o un escrito de Habacuc
del Antiguo Testamento, muchos años que él había dicho esto, y el apóstol Pablo lo cita aquí diciendo, porque a un poquito el que ha de venir, vendrá y no. Si para nosotros, hermanos, 2000 años son muchos años, ya vimos que para Dios solamente son como 2 días. Y entonces, para Dios, hermanos, realmente el día no está lejano, está cerca. ¿Sí? Ha dado oportunidad, hermanos, durante todos estos siglos para que el ser humano busque esa comunión, busque su cercanía, se acerque a Dios. Y hoy en día, hermanos, sigue sonando la invitación, como dice el profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser. Dios está dando la oportunidad, hermanos. Él, como vimos en una plática hace rato, siempre da la oportunidad. Dios no destruye solamente por destruir, Dios da una oportunidad y más todavía. Y a este mundo, hermanos, ya gozó de una oportunidad, pero todo se va a acabar también. Hay un límite en la cual Dios dice, hasta aquí. Como dijo, voy a ver si Sodoma ya acabó su obra. Y Dios tiene un límite, hermanos, también para que en esta dispensación también tenga, hermanos, que dar la orden, que venga el Señor Jesús, y todo esto, hermanos, todo este planeta tenga que ser limpiado y tenga que ser convertido o recuperado como en un principio lo que era un paraíso, donde ya los animales, dice, el lobo pasará juntamente con el cordero, y la serpiente más venenosa, dice, el áspid, será juguete de un niño, indicando entonces, hermanos, que en esta tierra habrá una paz tan grande como lo fue en el paraíso donde estuvo nuestros primeros padres, Adán y Eva. Apocalipsis 11, 17. Una vez más, en el mismo libro se reafirma, hermanos, que el Señor Jesús va a venir. ¿Sí? 11, 17 del libro de Revelaciones. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia. ¿Y qué dice, hermanos? Sí, si vemos los demás versículos, está hablando precisamente cuánto el Señor Jesús toma el reino. Y cuánto, hermanos, todos lo alaban porque ha llegado ese momento de que Él tome el reino y ocupe el trono de David su padre. Y para que todas estas cosas entonces se cumplan, hermanos, y todos los santos puedan tomar el reino y gozarnos con el Señor Jesús, que esa es la esperanza que todos tenemos. Y es por eso, hermanos, que no debemos de perder de vista lo que Dios nos está advirtiendo a través de estos escritos, recordándonos una vez más, hermanos, que la promesa de Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él va a cumplir, hermanos, en su momento, todas esas promesas que ha hecho. La misma expresión del Señor está cerca, que hemos visto, hermanos, en Filipenses 4:5, la usa también el apóstol Pablo en una expresión que todos nosotros conocemos bastante bien. Primera carta a los Corintios 16:22. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Solamente que ahorita en esta expresión viene una sentencia. Todo lo que hemos visto, hermanos, el Señor está cerca, se expresa aquí en una palabra. ¿Sí saben cuál es la palabra, verdad? ¿Sí? El que no amara al Señor Jesús, o Señor Jesucristo, anatema. ¿Y qué dice? Maranata, que significa el Señor está cerca. ¿Sí? Ya con una sentencia, el que no amare al Señor Jesús, sea anatema, o sea apartado para ser quemado, o sea o apartado para ser de maldición, que es lo que significa la palabra anatema. Y el que no amare al Señor Jesús, ¿a dónde va a ser su final, hermanos? En el lago de fuego, la muerte segunda. ¿Sí? Y los que amaren al Señor Jesús, entonces estén atentos, porque el Señor está cerca. Y eso también lo repite el apóstol Santiago en su capítulo 5 y versículo 8.
Santiago 5:8. Y aquí donde, hermanos, el pueblo de Dios es exhortado para tener paciencia. Hay burladores, hermanos, en nuestros tiempos. Hay gente que dice, mira, lo que tú crees es mentira, lo que tú crees es una fantasía, lo que tú crees es una utopía, es algo irreal, es algo que no va a suceder, porque hace mucho que se está hablando y se está hablando de esto y no ha venido, es que no va a venir, solamente es un cuento que, ¿sí? Hay quienes dicen la religión es una enfermedad, el mal del mundo la religión es un mal del mundo, así dicen muchos, ¿sí? Pero hermanos, nosotros tenemos fe. Y eso va a suceder. Ahora, lo que nos invita el apóstol es que tengamos paciencia, hermanos. Quizá, hermanos, tengamos que descender a la tumba sin mirar la venida del Señor Jesús. Pero vamos a despertar. ¿Sí? Vamos a despertar porque automáticamente en la venida del Señor Jesús, todos los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar, hermanos? Saldrán de sus sepulcros para recibir al Señor Jesús en el aire, en las nubes. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Aquí dice el apóstol Santiago, tened también vosotros paciencia, ¿sí? Confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Sí? Que nos critiquen, que nos digan que pues, solamente creemos en fantasías, lo que sea, hermanos. Tal vez también el pueblo de Israel quizá fue criticado por eso, pero hoy está en su tierra y ha recuperado gran parte de lo que le pertenece y es una de las naciones en vías de desarrollo más ricos en este momento, hermanos. ¿Sí? Si gustan, investiguen un poco en lo que se está convirtiendo Israel también en estos últimos tiempos. La higuera ha reverdecido y, hermanos, está pronto a dar frutos. Sí, es una de las señales más grandes que tenemos en nuestros tiempos, hermanos. Israel convirtió los desiertos en flores, ¿lo sabía? Hizo que los desiertos florezcan. ¿Cómo lo hicieron? Pues Dios les dio la inteligencia para hacerlo, pero se cumplió esa profecía dicha por el profeta Isaías. Israel, hermanos, es una de esas señales más grandes que tenemos en nuestros días. Libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo 20. A ver, hermanos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo. ¿Qué dice, hermanos? En breve. ¿Y qué significa breve? Pronto. ¿Sí? Yo vengo en breve. Según la tradición judía, hermanos, relatado allá en la parábola de las 5 vírgenes, según la costumbre judía o el relato que toma el Señor Jesús, según esta cultura, cuando hay un compromiso matrimonial, lo que le llaman desposorio en la Biblia, el esposo se ausenta de ese compromiso durante 2 años para preparar o para tener listo todo cuando ya tenga que ir por su esposa. Y cuando llegue ese momento, dice que hay un amigo que viene gritando diciendo, el esposo y la esposa que tenía, ¿cuál era la señal que la esposa estaba lista para esa unión? ¿Se acuerdan cuál es? Debía tener su lámpara encendida. ¿Sí? Según la cultura judía dice que allí en la ventana de su casa, ahí debía tener la lámpara encendida. Y el esposo lo ve y entonces ya está lista para el matrimonio, ya está lista para la unión. Hermanos, hace 2000 años que el Señor Jesús se fue. No sé si me explico o me doy a entender lo que estoy diciendo. El Señor Jesús hace 2000 años que se fue, hace 2 días, en la forma simbólica. Y en cualquier momento se va a aparecer. Pero ¿cómo está la iglesia, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia de Dios? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la lámpara encendida? ¿Tenemos ya todo listo? ¿O nos puede agarrar de sorpresa esto y entonces? Porque aquellas que no tenían la lámpara encendida, ¿qué pasó con eso? ¿No tenían el aceite? ¿Qué pasó? Y ahí estaban buscando a la mera hora y por no tener la prevención de tener algo más, ¿sí? Fueron a ver dónde conseguirlo y cuando regresaron la puerta estaba
Y ahí estaba ahí estaban insistiendo, pero salió el esposo y le dijo, no los conozco. ¿A quién es conocido? Es aquella iglesia que tiene sus lámparas encendidas. Esa es la iglesia de Dios, hermanos. Y el motivo y la razón de este aviso que nos da el Señor Jesucristo a través de estas revelaciones es que la iglesia se prepare. Porque el día y la hora nadie sabe. Si nos dijeran que Cristo va a venir dentro de 5 años y nos aseguraran que así va a ser, a lo mejor pues, nos esperamos unos 2, 3 años más y ya los últimos 2 años y a prepararse. Pero como a la hora y el día nadie lo sabe y tampoco tenemos comprada la vida, hermanos, en cualquier momento nos puede agarrar la muerte y no estamos preparados, ¿qué va a pasar, hermanos? Perdemos. Esa es la realidad, ¿sí? El Señor Jesús lo dijo, voy a venir a ti como ladrón de la noche, y no estaba hablando solamente de su venida, sino de la muerte que nos puede sorprender, hermanos. Y aquí tenemos que estar conscientes también de eso, que la vida que tenemos no es nuestra, y no podemos disponer de ella y decir, voy a vivir 10 o 20 años más, porque esta vida le pertenece a Dios. Y la compró el Señor Jesús con su sangre, y no es nuestra, hermanos. Y entonces hay que estar prevenidos, ¿verdad? Como relata esa parábola, hermanos, en cualquier momento, ya lo vimos, hermanos, con la pandemia, en cualquier momento el Señor puede cambiar la fisonomía de este planeta y puede cambiar los acontecimientos y el curso de la historia. Dios lo puede hacer en cualquier momento, hermanos, ¿sí? Y en cualquier momento, hermanos, puede desatarse entonces todos los acontecimientos que todavía quedan pendientes. Créanme, hermanos, que Dios puede hacer eso, ¿sí? Y entonces hay que estar prevenidos. Último pasaje, hermanos, que quiero leer con ustedes, Apocalipsis 22, 10 y 12. 10 al 12, perdón. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 12. Estas palabras, hermanos, pues son contrarias a las que recibió Daniel en su último capítulo, en Daniel 12. Le dijeron a Daniel, sella las palabras de este libro porque el tiempo está lejísimo, es para los postreros días. Pero aquí vean lo que dice, hermanos. Pónganse de pie, por favor, acompáñenme. 10 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado. Y aquí vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo creo, hermanos, que Dios nos ha dado la elección. ¿Qué queremos hacer? Si queremos vivir en santidad, tenemos que procurar ser santos. Si nos gusta la injusticia, el Señor dice, bueno, si te gusta, hazlo. Solamente que el tiempo está cerca. Está presto. Yo vengo en breve. Y voy a pagar a cada uno, ¿qué dice el hermano? Ni más ni menos. Según lo que hiciere, cada uno, ese será su pago. Pasa a vosotros, hermanos.